Bien dicen por ahí que somos libres de tener o no una creencia religiosa, incluso si decidimos pertenecer a un culto, sin importar de qué vaya. Y dentro de esto, también se encuentran las sectas, aquellos ritos que se practican desde hace muchos años y cuyo único fin es llevar por el camino equivocado a todos sus seguidores. Tan solo imagínate el daño que pueden causar, pues por culpa de estas mentes tan perversas, se han cometido suicidios colectivos, masacres y hasta asesinatos a personas inocentes. Este día te quiero presentar a una de las mentes más enfermas que el mundo haya visto. Tenía 33 años cuando cometió una de las peores tragedias civiles en la historia de los Estados Unidos. Y aunque representaba un peligro social, contaba con muchos seguidores que por mucho tiempo lo llamaron su salvador. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Aquel 17 de agosto de 1959 quedaría marcado en la historia del crimen, pues el mundo fue testigo del nacimiento de quien se convertiría años más tarde en un falso profeta, que sería reconocido como Vernon Wayne Howell. Él provenía de dos jóvenes, Bonnie Sue Clark y Bobby Howell, de 15 y 20 años respectivamente, quienes decidieron tenerlo al considerar que era una salida fácil para su desafortunada vida. Ambos eran sumamente inmaduros y no tenían la capacidad para sobrellevar esta gran responsabilidad, y el primero en huir fue Bobby, su padre, que a 2 meses después de su nacimiento se había fugado con otra mujer y nunca más volvería a saber de su hijo. Bonnie se quedó sola y al cuidado de un ser que no sabía cómo educar, y sin una persona que la guiara, decidió hacerlo a su manera. Incluso cambió el nombre de su hijo, pues estaba harta de identificarlo con el apellido del hombre que los había abandonado. De esta manera, Vernon Wayne Howell cambió a David Koresh, un nombre que sin considerarlo se haría mundialmente famoso, pero para mal. David creció como un chico solitario, al que no le gustaba la escuela, y sus bajas calificaciones lo confirmaban. Pero esto tenía una justificación, y es que David había nacido con dificultades de aprendizaje, por su poca capacidad de atención, y por la dislexia con la que había nacido, debido a que era un trastorno desconocido por su mamá. No lo atendió como debía, así que dejó que su hijo creciera sin ningún experto, lo que perjudicó su acercamiento con la sociedad. Pero algo comenzó a sorprender, y es que a los 11 años ya recitaba de memoria el Nuevo Testamento, manejando los tiempos y la expresividad con maestría actoral. Nadie podía entender de dónde venía este don, pero algo estaban seguros: el niño estaba marcado por Dios. Ya para los 19 años, y sabiendo la capacidad celestial que poseía, David decidió unirse a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en donde se convirtió al cristianismo. Solo que su permanencia no duraría mucho, pues el joven buscaba enamorar a la hija del pastor principal, y este, al enterarse del peligro que corría su hija, pues se había enterado que había dejado embarazada a una jovencita de 15 años, y después huyó para no hacerse responsable, lo expulsó, ya que iba en contra de sus reglas. David buscó otra alternativa, para que nadie le dijera que era ético, y que no. De esta manera, llegó en 1981 a Waco, Texas, una zona de campos y cultivos dominados por verdes praderas, que colinda con Houston, Austin y Dallas, las grandes urbes de este estado sureño. Ahí se unió a los Davidianos, un hermético grupo religioso que había llegado a este sitio en 1955 y se había instalado en un rancho que albergaba una gran mayoría de exmiembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y que cabe resaltar,
Eran fanáticos religiosos, inclinados al pensamiento del fin del mundo. El lugar era más conocido como Monte Carmelo, cuyo significado bíblico quiere decir viñedos de Dios. Pero en los alrededores, desde el momento en que arribaron, los lugareños lo identificaban como una peligrosa secta. Los davidianos de Waco eran fieles seguidores de su fundador, Victor Houghton, un inmigrante búlgaro que había sido expulsado de la parroquia adventista tras ser acusado de disidente por los jerarcas de dicha religión. A este lugar llegaban personas que carecían de fe, vivían del miedo apocalíptico que describe el juicio final y el inicio de la vida eterna, y eran en extremo mentes manipulables. David, quien pidió que le permitieran ingresar, más allá de compartir sus creencias radicales del fin del mundo, ansiaba una sola cosa: tener su propia secta. Y qué mejor que fuera esta. Solo que había alguien que estorbaba, y este era George Rowden, hijo del anterior dirigente de la secta, a quien expulsó violentamente en 1984 para estar al frente de esta comunidad que buscaba un guía. Así de fácil, se apoderó de ella. Ya para 1988, lideraba al 100% este grupo de personas, haciéndoles saber que era la reencarnación de Jesucristo en la tierra. De hecho, muchos lo aceptaron y le juraron lealtad y obediencia, pensamiento que fue usado a su favor para aprovecharse de la situación vulnerable, pues se hizo de un grupo de mujeres que le servían, tanto en la intimidad como en la fidelidad. Este grupo de mujeres eran prácticamente los oídos y ojos de este sitio. En pocas palabras, sus fieles discípulas, que si fuera necesario darían la vida por protegerlo. Pero ellas no eran las únicas. La mayoría de los residentes del lugar estaban muy bien subyugados, bajo el lineamiento que su conocimiento había sido adquirido de la Biblia, así que le debían obediencia en todos los sentidos, ya que esa era la voluntad de Dios. Esta frase retorcida le permitió tener 15 esposas, con quienes llegó a procrear, de forma irresponsable, a una gran cantidad de hijos que llegaban a crecer sin educación escolar. Todo esto sucedió dentro de un perímetro alejado de la civilización, y los rumores, por obvias razones, comenzaron a llegar a los habitantes, que intrigados preguntaban: ¿qué ocurre en Monte Carmelo? Y solo un medio local, en 1992, se atrevió a entrevistar a quienes habían logrado escapar de las garras, que aseguraban no solo abusaba de mujeres, sino también de niños. Las denuncias estaban puestas, e incluso el FBI abrió una carpeta de investigación para saber todos los secretos aberrantes que había detrás. Pero jamás se imaginaron lo peligrosos que eran, pues estaban tan manipulados que no permitían que alguien del exterior se acercara a su líder. Además, había un número pequeño que se negaba a estar en ese lugar, pues estaban incomunicados. No había televisión, diarios o una radio que les avisara lo que sucedía fuera de su mundo. Y para muestra, es que para 1993, muchos hombres, mujeres y niños escaparon. El gobierno ya estaba preocupado, pues no comprendían cómo hacía para conseguir que tantas personas lo siguieran, sin importar los peligros que enfrentaban, bajo la absurda promesa que los salvaría. Tan grave era el asunto que el entonces presidente Bill Clinton intervino, indicando que tenía a sus pies a 76 feligreses que estaban en extremo obsesionados con la idea de que David era Jesucristo. Así que no se quedarían de brazos cruzados ante tanto abuso, pero estaban conscientes que entrar a Monte Carmelo no sería fácil. Sin embargo, las denuncias eran más alarmantes, así que decidieron actuar.
Primero rodearon la enorme estructura de Monte Carmelo. De esta manera, entrarían de forma sigilosa y rápida. Pero no tomaron en cuenta algo. David ya los estaba esperando. Esta fue una frase dicha por David Koresh, que llevaba 15 días atrincherado, junto a sus seguidores, con muchas armas y municiones en su poder. ¿Y cómo sabían que llegaría este día? Pues fue muy sencillo de predecir. Y es que el 28 de febrero del mismo año, el Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos llevó a cabo una redada en Monte Carmelo por la presencia ilegal de armas en el sitio. Solo que no habían encontrado nada, pues las armas estaban muy bien escondidas. Y antes de partir, le habían advertido a David que la próxima vez que volvieran, lo enviarían directamente a prisión. El operativo fue transmitido en televisión, y el mundo era testigo de la posible liberación de personas que habían sido obligadas a permanecer en el lugar, pues muchos ya carecían de conciencia y criterio propio. David fue presionado por el FBI para liberar a su congregación, y de forma irresponsable fue avisado que el mundo entero veía en directo la situación. Pero decidió permanecer en silencio, pues quería saber hasta dónde serían capaces de llegar. Los agentes, al no obtener respuesta, cumplieron con su ultimátum: o todos salían pacíficamente, o ellos entrarían a liberar el área. Fue entonces cuando un tanque M728 perforó las paredes del lugar y comenzó a lanzar gas lacrimógeno en su interior. La movilización causó el enojo del líder y de inmediato comenzó a disparar. Un enfrentamiento que acabó con la vida de 4 policías. Pero lo peor se presentaría de un momento a otro, pues solo a una mente tan perversa como la que tenía David se le ocurriría que el infierno se podría traer a este mundo. En segundos el rancho Monte Carmelo fue noticia mundial, ya que comenzaron a verlo arder completamente en vivo. Esta acción tan aberrante provocó la muerte de 19 hombres que eran miembros de la secta, 34 mujeres y 23 niños que residían en el lugar. Se dice que mientras las llamas los envolvían, David Koresh intentaba calmarlos utilizando las siguientes palabras: haciéndoles saber que esta desgracia estaba escrita en la Biblia. Las cámaras de televisión, a tan solo 1,5 kilómetros de distancia, transmitían en directo el atroz crimen. Nadie sabía qué hacer, ni de qué manera ayudar a las personas que aún estaban dentro. Los bomberos, una vez que llegaron, después de 3/4 de hora, pasaron los peores minutos de su vida, pues no tenían agua suficiente para apagar las imponentes llamas que consumían todo a su paso, ya que las autoridades habían cortado el suministro semanas atrás, a fin de forzar la salida de los llamados davidianos. Cuando las llamas fueron sofocadas, se contabilizó que únicamente 9 personas lograron salir con vida. Aquello quedó completamente hecho un desastre, y a esto se unió un escándalo que dañó fuertemente la imagen del entonces presidente, Bill Clinton, pues muchos insistieron que el pésimo operativo, que derivó en una tragedia, era completamente su culpa, ya que él había dado todas y cada una de las órdenes para ingresar al rancho, sin tomar en cuenta que trataba con un hombre irracional y violento. Y como suele ocurrir en estos casos que involucra importantes representantes de una nación,
Los folios de los archivos oficiales se fueron cerrando rápidamente. I am responsible for that because I told her if that's what they wanted to do and she thought it was right to go on. It was a mistake. I think we made a mistake letting the forces go into Waco instead of waiting them out. Cuando los peritos identificaron los cuerpos de cada uno, determinaron que David Koresh había recibido un disparo de arma corta en la cabeza y hasta ahora se desconoce si se suicidó o fue asesinado por alguno de sus fieles ante la desesperada situación que vivían. Todos creían que el horror había finalizado, pero no era así, ya que 2 años después, y el mismo día en que se llevó a cabo la tragedia, Timothy McVeigh, un veterano del ejército estadounidense, estrelló un camión con artefactos explosivos en la entrada del edificio de la oficina de alcohol, tabaco y armas en la ciudad de Oklahoma, quitándole la vida a 168 personas. El hombre expresó que era para conmemorar aquel horror vivido en Waco y expresar su sentimiento de venganza en honor a ese chico que, con todo y el padecimiento de dislexia que tenía, había conseguido que fuera reconocido como el nuevo Jesucristo. Se dice que las causas para que David iniciara con el fuego es que era un hombre que odiaba que lo enfrentaran, y aunque el gobierno asegure lo contrario, los expertos dicen que el FBI fue tan culpable como el falso profeta de llevar a la muerte a tantas personas. Y para apoyar esta teoría, en 1999, la revista Time hizo una encuesta a los ciudadanos estadounidenses y un 61% indicó que el gobierno inició el fuego, pues en tiempo simultáneo se iniciaron 3 fuegos en la cafetería, en una de las esquinas de la construcción, y en la capilla, los cuales fueron originados por botes de gas inflamable que durante el peritaje se encontraron a las afueras de Monte Carmelo. Y si David ya les había advertido sobre una posible tragedia, ellos solo habían hecho una cosa: contribuir a esta desgracia. Nadie me lastimará, ni a mi familia. Eso es una política estadounidense. Algún día saldré a la puerta y alguien saldrá herido. ¿Seguirán jugando este juego? Hablo contigo. Alguien saldrá herido. Muchos atribuyen que los falsos profetas cuentan con un séquito de fieles seguidores, porque saben perfectamente de qué carece cada uno. Solo requieren facilidad de palabra y parafrasear textos divinos. De esta manera ganarán la confianza de personas que, sin notarlo, se verán envueltas en una situación que será muy complicada de escapar. Familia, hasta aquí llegué a este video. Espero que te haya gustado y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Cuídense mucho, familia, que pasen un excelente fin de semana y nos vemos en el próximo video.